¿Alguna vez has notado cómo algunas personas logran transformar sus vidas completamente, mientras otras permanecen atrapadas en el mismo lugar durante años? Aprenden nuevas habilidades con rapidez, construyen disciplinas poderosas y viven con un propósito claro y definido. La mayoría cree que es cuestión de suerte o de fuerza de voluntad. Seguramente lo has escuchado. Es que nació con disciplina o tuvo suerte. Pero la verdad arde. No se trata de suerte ni de talento innato. Se trata de seguir un código que la mayoría ni siquiera sabe que existe. En el Japón feudal, durante el siglo XVII, uno de los samuráis más temidos estaba a punto de morir. Miyamoto Musashi, el hombre que jamás perdió un duelo en más de 60 combates mortales, sabía que le quedaban solo 7 días de vida, y en esa última semana no escribió un testamento común, sino un conjunto de reglas simples que condensaban toda la sabiduría de su vida, toda la maestría forjada en batalla y disciplina. Lo llamaron Dókodo, el camino de la soledad. Solo 5 reglas fundamentales, pero si se entienden y se aplican, transforman a cualquier persona común en alguien extraordinario. Pero hay un precio. Aceptar este código implica confrontar todo lo que tu ego intenta proteger. Antes de revelar estas reglas milenarias, te invito a inscribirte en este dojo virtual, dejar tu like y compartir en los comentarios cuál área de tu vida deseas transformar ahora. Tu carrera, tu cuerpo, tu mente, tus relaciones. Hazlo con la firmeza de quien toma su espada. Era el año 1645. Musashi tenía 61 años y había pasado los últimos 2 años como ermitaño en una cueva llamada Reigando. Su cuerpo estaba devastado por una enfermedad que muchos historiadores creen fue cáncer de pulmón. La respiración era un esfuerzo constante y el dolor persistente, pero Musashi no se preocupaba por el sufrimiento físico. Su mente estaba enfocada en lo que dejaría atrás. Había vencido a decenas de rivales en duelos mortales, desde los Nōsan 13 años, y cada victoria era una lección de disciplina, estrategia y resistencia. Sin embargo, sabía que la verdadera maestría no residía solo en las técnicas de espada, sino en el carácter del hombre que empuñaba la espada. Una semana antes de morir, tomó un pincel y escribió 21 reglas cortas, directas y brutalmente honestas. De estas, 5 contenían el núcleo de toda su enseñanza. Se las entregó a Terao Magonojo, su discípulo más cercano, y le dijo con voz débil pero firme: no son sugerencias, son mandatos. Si sigues algunas, avanzarás algo, pero si cumples las 5 sin excepción durante 30 días, no reconocerás a la persona en la que te convertirás. Terao tomó el documento con manos temblorosas y leyó cada regla. Algo dentro de él ardió. La primera regla: no te opongas al camino. Al principio no entendió. ¿Qué camino? ¿De qué habla el maestro? Pero al observar su propia vida, la devastadora verdad se reveló. Siempre se estaba oponiendo al camino. Sabía lo que debía hacer, pero inventaba excusas para evitarlo. Sabía que debía entrenar, pero posponía el momento. Sabía la verdad, pero prefería la mentira cómoda. Las personas no fracasan porque desconozcan el camino, fracasan porque se resisten a él. Terao decidió probar la regla. Hizo una lista de todo lo que debía hacer, pero estaba evitando. Entrenar 2 horas diarias, meditar al amanecer, corregir la postura durante el combate, estudiar estrategia, evitar dulces por la noche. Todo lo que necesitaba era obedecer, no aprender. Juró: durante 30 días no me opondré al camino. Si sé lo que debo hacer, lo haré, sin negociación, sin excusas, sin debate interno. Los primeros días fueron una guerra. Cada mañana, al sonar la alarma antes del amanecer, su cuerpo gritaba quedarse dormido, pero se levantó. Cada tarde, la mente inventaba 1000 excusas para evitar el entrenamiento, pero se entrenó. Cada noche, el deseo por el azúcar era fuerte, pero lo rechazó. Al 5.º día,
algo extraordinario comenzó a ocurrir. La resistencia interna disminuyó. Su cuerpo dejó de luchar contra el despertar temprano. Su mente dejó de inventar excusas. Los deseos dejaron de gritar. Parte de él, que siempre estaba en guerra consigo mismo, se rindió. Un neurocientífico de Stanford, que estudia el autocontrol desde hace más de 15 años, encontró que cuando dejamos de oponernos sistemáticamente a lo que sabemos que debemos hacer, el cerebro se adapta. El córtex prefrontal deja de gastar energía luchando contra el sistema límbico, que gobierna los deseos inmediatos. Tras 10 días de consistencia absoluta, el cerebro aprende a cooperar. A los 20 días, Terao ya no necesitaba fuerza de voluntad. El camino se había convertido en algo automático. Despertar temprano, entrenar, evitar dulces, todo fluía sin conflicto. El día 21, Terao volvió a leer las reglas de Musashi y se encontró con la segunda. No busques placer por placer. Al principio, la sentencia lo confundió. ¿Acaso no debía disfrutar de la vida? ¿No era natural buscar el bienestar y la alegría? Pero pronto comprendió la trampa. Musashi no prohibía el placer. Advertía contra la dependencia de él. Vivir para el placer es convertirse en su esclavo. Observó a las personas a su alrededor, atrapadas en un ciclo interminable de deseo y satisfacción efímera. Comían, miraban, compraban, scroll infinito, y nada llenaba el vacío. Cada placer duraba minutos, horas como máximo, y luego la mente ansiaba más. La vida pasaba de felicidad momentánea. Terao reconoció que él mismo había caído en esa trampa. Cada vez que sentía incomodidad, buscaba aliviarla. Un dulce, una charla vacía, entretenimiento que adormecía la mente. Nunca había desarrollado la habilidad de sentarse con el malestar, de atravesar la incomodidad, de persistir cuando la acción no ofrecía gratificación inmediata. Con un juramento silencioso, decidió cambiar. Durante los próximos 10 días, no buscaría placer por placer. Haría lo necesario, aunque no fuera cómodo, aunque su mente protestara, aunque su cuerpo gritara. El placer vendría por sí mismo, no sería la meta. Los primeros días fueron brutales. Cada vez que sentía incomodidad, su instinto lo empujaba a escapar, a ceder al alivio momentáneo, pero Terao no cedió. Se sentó con el malestar, respiró, observó su cuerpo y su mente y continuó. Cada día que pasaba, la incomodidad se diluía. Lo que antes parecía insuperable comenzó a ser soportable, y más allá de ella surgía algo profundo: satisfacción, orgullo, un sentido de crecimiento que ningún placer superficial había proporcionado jamás. A los 20 días, Terao podía entrenar durante horas sin que la mente buscara distracciones. Podía meditar en silencio absoluto y experimentar un tipo de alegría que no dependía de estímulos externos, un bienestar interno nacido de la fuerza de voluntad y la disciplina. Había roto la cadena que lo ataba al placer y descubrió la libertad de actuar desde la maestría interior. Entonces, verdadera fuerza no residía en la intensidad del placer, sino en la capacidad de atravesar el desagrado y permanecer firme en el camino del deber. En paralelo, un estudio de la Universidad de Harvard sobre gratificación diferida y autocontrol mostró que las personas que dominan la capacidad de resistir placeres inmediatos y actúan con constancia hacia objetivos significativos desarrollan niveles mucho más altos de satisfacción y resiliencia mental. Terao, sin saberlo, se estaba convirtiendo en un ejemplo vivo de esta ley ancestral aplicada al cuerpo y a la mente, disciplina extrema generando libertad interior. Durante esos días, Terao observaba a quienes lo rodeaban. Algunos no podían pasar más de 10 minutos sin buscar alivio, sin distraerse, sin ceder a la gratificación inmediata. La frustración, la ansiedad, el vacío emocional gobernaban sus vidas.
Él había elegido otro camino. Cada rechazo al placer vacío fortalecía su carácter. Cada momento de resistencia lo acercaba a la esencia de Musashi. Un guerrero que domina su mente, que no se deja gobernar por deseos efímeros, que mantiene la calma incluso frente al caos. Al final del periodo, Terao no necesitaba esfuerzo consciente para mantenerse firme. La disciplina se había integrado en su ser. No perseguía placer, no necesitaba recompensa inmediata. Su acción era natural, fluida, sin conflicto interno. Había aprendido la lección que Musashi había querido impartir con solo unas palabras. El placer es un resultado, no un objetivo. La libertad mental se alcanza cuando se actúa sin ser esclavo de los deseos. Esa noche, sentado frente a la luz tenue de su cueva, Terao comprendió que la batalla contra el placer superficial era más ardua que cualquier combate físico que hubiera presenciado. Sin embargo, también comprendió que la verdadera fuerza nacía de la quietud, del control absoluto, de la capacidad de decir no, cuando todo dentro de él decía sí. Su mente comenzaba a reflejar la claridad del samurái. Cada acción medida, cada decisión consciente, cada instante de vida elegido, no impulsado por gratificación, sino por propósito y carácter. El día 25, Terao se encontró con la tercera regla de Musashi: no dependas de posesiones. Al principio, el concepto lo golpeó con fuerza. Miró a su alrededor y vio su hogar lleno de objetos que rara vez utilizaba. Espadas que coleccionaba pero no practicaba. Ropas que acumulaban polvo, muebles innecesarios. Todo aquello que pensaba que le pertenecía en realidad lo poseía a él. Cada objeto era un vínculo, una cadena invisible que limitaba su movimiento, su libertad, su claridad mental. Musashi había vivido la mayor parte de su vida como un guerrero errante, sin casa fija, sin muebles, solo con sus espadas, su ropa y su pincel. Esa carencia lo hacía libre, ligero, capaz de enfrentar cualquier desafío sin temor a perder lo que no necesitaba. Terao decidió aplicar la regla con determinación. Comenzó un experimento radical. Tomó cada objeto y se preguntó a sí mismo: ¿esto me fortalece o me ata? Si la respuesta era que lo ataba, lo eliminaba. Una por una, sus posesiones desaparecían. La sensación inicial fue de vacío, pero pronto comprendió algo profundo. La ligereza traía libertad, claridad, agilidad. Menos cosas significaban más espacio para la acción, menos distracciones y más energía mental para concentrarse en lo que realmente importaba. Al reducir sus pertenencias, Terao descubrió que la mente humana tiene un límite de atención. Cada objeto en su entorno demandaba un poco de esa energía. Organizarlo, cuidarlo, preocuparse por su estado. Al eliminar el exceso, liberó recursos internos, y con ello, su capacidad para enfocarse se multiplicó. La acción se volvió más precisa, la reflexión más clara, la voluntad más firme. Su casa, ahora casi vacía, era un reflejo de su mente, despejada, libre y enfocada. Durante los días siguientes, Terao observó cómo su interacción con el mundo cambiaba. Las oportunidades por miedo a perder algo de su entorno ahora se presentaban con facilidad. La ausencia de apego material le permitió moverse con determinación, aceptar desafíos y actuar sin el lastre de la inseguridad. La libertad nacida de la simplicidad era más valiosa que cualquier objeto, y la claridad mental que sentía lo acercaba al ideal del guerrero perfecto que Musashi había descrito en vida. El minimalismo no era solo físico, sino mental y emocional. Cada decisión se tomaba con más conciencia, cada acción estaba alineada con su propósito. El apego a lo material se convirtió en un obstáculo reconocido y eliminado, y la disciplina interior de Terao alcanzó un nuevo nivel. Comprendió que no se trataba de renunciar al mundo, sino de no ser esclavo de él.
Ser dueño de sí mismo implicaba despojarse de todo lo que le robaba libertad. Estudios modernos sobre minimalismo y bienestar han confirmado lo que Terao experimentaba de forma instintiva. Investigaciones de la Universidad de 1900 Princeton han demostrado que reducir el número de posesiones a lo esencial aumenta la claridad mental y la satisfacción y reduce la ansiedad. La ciencia moderna valida lo que Musashi y Terao practicaban. Liberar el espacio exterior libera la mente interior, y la mente despejada actúa con precisión y fuerza. Así, al día 30, Terao miró su hogar y su entorno con nuevos ojos. Las cosas que antes le parecían valiosas, ahora eran irrelevantes. La libertad que sentía superaba cualquier sensación de pérdida. Su cuerpo estaba más ligero, su mente más clara, su voluntad más firme. Había conquistado otra frontera interna, otra batalla silenciosa que fortalecía su carácter. Cada objeto eliminado era una victoria sobre la inercia y el miedo, una manifestación tangible de la tercera regla de Musashi, y la transformación de Terao avanzaba con firmeza, paso a paso, hacia la maestría del espíritu y la acción. Al día 35, Terao se enfrentó a la cuarta regla de Musashi: no te arrepientas de lo que hiciste. Al principio el golpe fue duro. Durante años sus pensamientos habían estado atrapados en un bucle de culpa y remordimiento. Recordaba cada error, cada elección equivocada, cada persona que había lastimado. Cada arrepentimiento era una cadena invisible que lo arrastraba al pasado, drenando su energía y debilitando su presente. Los duelos perdidos en la juventud, las decisiones que evitó tomar, las oportunidades desperdiciadas, todo volvía como fantasmas insistentes que reclamaban atención y debilitaban su espíritu. Musashi no hablaba de ignorar las lecciones del pasado. Hablaba de no permitir que la prisión de los errores definiera el presente. Terao comprendió la diferencia. Aprender de un fallo era fuerza. Quedarse atado a él era debilidad. La mayoría de las personas repiten sus errores porque viven atrapadas en el arrepentimiento, reviviendo lo que no pueden cambiar, y así, día tras día, se alejan de la vida que podrían tener. Decidido, Terao emprendió un ejercicio ritual. Tomó un papel y escribió todos sus arrepentimientos uno a uno. Cada error, cada decisión equivocada, cada ofensa causada plasmada en tinta negra. Luego, leyó en voz alta cada línea y mientras las palabras resonaban, dijo con firmeza: «Lo hice. No puedo cambiarlo, pero puedo aprender y seguir adelante». Y uno por uno, los documentos fueron consumidos por el fuego, transformando los restos de culpa en cenizas que flotaban hacia el cielo. La sensación que acompañó el acto fue intensa: liberación, ligereza, la primera experiencia de no estar definido por el pasado. Los días siguientes, cuando algún recuerdo o remordimiento intentaba volver, Terao repetía el ritual interno: reconocimiento, aprendizaje y continuación. La repetición convirtió la disciplina en hábito y el hábito en libertad. La energía que antes se gastaba en arrepentimientos ahora fluía hacia acción, entrenamiento, estudio y meditación. Su mente se volvió como un río tranquilo. Los pensamientos pasaban, pero no lo arrastraban. El pasado ya no era una prisión, sino un campo de lecciones que fortalecían su carácter. Observando a su alrededor, notó que pocos comprendían esta lección. Sus compañeros seguían atrapados, reaccionando a cada error como si el mundo estuviera en deuda con ellos o como si cada equivocación los definiera. Terao, en cambio, actuaba con total claridad. Aprendía del pasado, pero no lo cargaba. La cuarta regla de Musashi le enseñó que el peso de lo que ya sucedió es inútil y que la verdadera maestría se refleja en cómo avanzas después de cada caída. Estudios modernos en psicología sobre resiliencia y aprendizaje emocional muestran resultados similares.
Personas que aceptan sus errores, extraen lecciones y dejan de rumiar sobre ellos desarrollan mayor autocontrol, menor ansiedad y más capacidad de adaptación. Terao, sin necesidad de laboratorios ni teorías, vivía la misma verdad. La disciplina del guerrero no consiste en la ausencia de errores, sino en la capacidad de convertir cada error en un escalón hacia la excelencia. Para Terao, la cuarta regla fue también un recordatorio de la inevitabilidad de la imperfección humana. Ningún guerrero, ni siquiera Musashi, había vivido sin equivocarse. La diferencia radicaba en cómo se enfrentaban esos errores, unos con culpa, otros con aprendizaje. El guerrero verdadero no carga, transforma. Y así, al cerrar los ojos cada noche, Terao sentía que un peso invisible se desvanecía, dejando espacio para la energía, la creatividad y la acción consciente. Su carácter se volvía inquebrantable, porque estaba cimentado en la aceptación y la acción, no en la culpa ni en la negación. Con cada día que pasaba, la libertad interna se consolidaba. Sus movimientos eran más seguros, su mente más clara y su propósito más evidente. La cuarta regla no solo liberó su espíritu, elevó su fuerza en todos los aspectos de la vida. Comprendió que la vida es demasiado corta para vivirla encadenado a lo que no puede cambiar, y que cada acción consciente, cada elección presente, tiene más valor que cualquier arrepentimiento pasado. Al día 40, Terao llegó a la quinta y última regla de Musashi: no tengas miedo de la muerte. La frase golpeó su mente como un filo invisible. ¿Cómo podría alguien vivir sin temor? Desde su juventud, la vida le había enseñado que cada decisión conlleva riesgos, que cada error puede costar caro, que el juicio de otros puede aplastar la voluntad. Sin embargo, la muerte no era solo el final físico, era también el miedo a perder, a fracasar, a ser rechazado, a perder la reputación o la comodidad. Todo eso era, en esencia, una forma de morir en vida, una muerte anticipada que corroía su libertad. Musashi había pasado su existencia enfrentando la muerte en carne propia, en 62 duelos mortales, y aún así, nunca lo detuvo. Terao entendió que la clave no estaba en desafiar la muerte con imprudencia, sino en aceptarla plenamente como parte de la vida. Al integrar la certeza de la muerte en su conciencia diaria, los temores comunes perdían su poder. Fracaso, rechazo, pérdida, nada era mayor que la certeza de que el final es inevitable. Y si la muerte es inevitable, ¿por qué no vivir con intensidad, sin vacilación, sin miedo? Terao decidió poner la regla en práctica con un ejercicio radical. Se recostó en el suelo, cerró los ojos y se imaginó muriendo. Visualizó su final, su último aliento, la quietud absoluta. Sintió la fragilidad de la carne, la finitud del tiempo, y permitió que el miedo surgiera, que su cuerpo temblara. Y entonces, con cada respiración, repitió: «Si muriera hoy, ¿me sentiría orgulloso de cómo viví?». La respuesta fue devastadora. No. Había evitado riesgos, había protegido su comodidad, había pospuesto acciones que ahora veía insignificantes ante la inevitabilidad de la muerte. La aceptación fue brutal y liberadora al mismo tiempo. Terao comprendió que la vida no se medía en tiempo, sino en intensidad y propósito. Los días restantes de su experimento se transformaron en un campo de entrenamiento para la audacia y la acción consciente. Cada oportunidad que antes evitaba por miedo, ahora era un desafío que abrazaba con decisión. Solicitar posiciones difíciles, enfrentar conversaciones temidas, entrenar con intensidad. Cada acto se realizaba como si fuera el último, con claridad, sin vacilación, sin conflicto interno. Los cambios fueron inmediatos y visibles. Terao se movía con determinación, su postura reflejaba confianza, su mente permanecía firme ante la adversidad.
Aquello que antes le parecía riesgoso, ahora se convertía en un terreno de aprendizaje y expansión. Su vida, limitada por la preocupación por la pérdida, se había expandido. La aceptación de la muerte se convirtió en una fuerza que lo impulsaba hacia la acción en lugar de paralizarlo. La ciencia moderna también ha explorado este principio de manera indirecta. Estudios sobre exposición controlada a miedos y simulación de escenarios límite muestran que confrontar mentalmente la pérdida o el fracaso reduce significativamente la ansiedad y aumenta la toma de decisiones efectivas. Terao estaba experimentando una versión milenaria de la misma verdad. La conciencia de la muerte no mata la vida, la despierta. Cada día que practicaba la quinta regla, Terao sentía cómo la energía que antes gastaba en temores y dudas se transformaba en fuerza, foco y claridad. La audacia se volvió natural, la acción decisiva se volvió automática. La regla de Musashi no era un mantra para ignorar el peligro, sino un principio para actuar sin que el miedo controle la voluntad. La vida vivida bajo este código no es irresponsable, es plena, intensa, comprometida con la excelencia y el carácter. Al final del período de los 40 días, Terao comprendió algo fundamental. La muerte es inevitable, pero la vida puede ser vivida sin temor. La libertad radical no proviene de la ausencia de riesgos, sino de la aceptación consciente de ellos. La acción correcta, la elección valiente, el esfuerzo sostenido, todo fluye cuando el miedo a la muerte deja de ser una barrera. Terao se había convertido en un guerrero completo, no solo en técnica, sino en espíritu. La quinta regla selló su transformación. No temer a la muerte lo liberó de cadenas invisibles, fortaleció su voluntad y consolidó las lecciones de las reglas anteriores. El camino de Musashi no estaba en la espada, sino en la mente que la empuña, en el carácter que decide, en la libertad que se conquista enfrentando lo inevitable con aceptación y audacia. Al llegar al último día del recorrido, Terao se sentó a reflexionar sobre todo lo aprendido. 5 reglas, 5 verdades simples, pero implacables, que habían moldeado su mente, su cuerpo y su espíritu. No eran meras ideas, ni teorías abstractas, ni consejos cómodos para la mediocridad. Eran principios de guerra aplicables a la vida diaria, directrices de maestría que transforman a cualquier persona común en alguien extraordinario. Primera regla: no te opongas al camino. La resistencia interna es la raíz de la mediocridad. Cada vez que sabes lo que debes hacer y no lo haces, te alejas de tu destino. Al obedecer el camino, la acción se vuelve natural y la fuerza de voluntad ya no es necesaria. La disciplina se convierte en hábito. Segunda regla: no busques placer por placer. La gratificación inmediata es la cadena del hombre moderno. Cuando Terao aprendió a enfrentar lo incómodo sin huir hacia el placer, descubrió una alegría más profunda, la satisfacción de avanzar cuando nada lo hacía fácil. Tercera regla: no dependas de posesiones. Lo que posees puede poseerte. Liberarte de lo innecesario trae claridad, movilidad y energía para actuar sin cadenas. Cuarta regla: no te arrepientas de lo que hiciste. Los errores no definen al guerrero, lo define cómo aprende y avanza después de ellos. Dejar atrás los remordimientos libera la mente y fortalece el carácter. Quinta regla: no tengas miedo de la muerte. La aceptación radical de la finitud despierta la acción audaz, elimina dudas y permite vivir con intensidad absoluta. Musashi había comprendido que la maestría no se mide en victorias o técnicas, sino en la capacidad de enfrentar la vida sin excusas, sin evasión, sin miedo. Terao había seguido estas reglas y en 30 días su transformación era tangible. Se levantaba antes del amanecer sin resistencia, entrenaba sin vacilación, renunciaba al placer inútil, liberaba su espacio y su
mente, se liberaba de los remordimientos y actuaba con audacia sin miedo a la muerte. Ahora era el momento de pasar del aprendizaje a la acción concreta. Terao escribió un plan de 30 días, uno que cualquier guerrero moderno puede seguir. Día tras día se comprometió a aplicar cada regla, identificar el camino y seguirlo, confrontar y resistir el placer vacío, eliminar 10 objetos superfluos de su entorno, listar y quemar los arrepentimientos diarios, y realizar un acto que solo podría hacer si no temiera la muerte. Cada acción era un paso hacia la libertad total, una batalla ganada dentro de sí mismo, una construcción diaria del carácter. La ciencia moderna valida esta transformación. Estudios sobre cambio de hábitos y compromiso en múltiples áreas muestran que quienes actúan simultáneamente en 5 frentes fundamentales durante al menos 30 días logran transformaciones permanentes en la mayoría de los casos, mientras que los que buscan cambios parciales o abandonan antes del tiempo vuelven rápidamente a los patrones antiguos. No se trata de motivación ni de cursos, se trata de disciplina absoluta, de ejecución continua, de enfrentarse al ego y a la comodidad cada día. Musashi murió hace casi 4 siglos, pero su legado sigue vivo. Sus 5 reglas son un mapa, un código de combate para la vida moderna, un camino hacia la maestría personal. Terao no solo las entendió, sino que las vivió, y ahora sus lecciones se transmiten a quienes tienen la audacia de aceptar el precio de la transformación. La verdadera maestría no es técnica, es carácter, no es teoría, es acción, no es comodidad, es compromiso. Hoy, el espectador tiene la misma elección que Terao. Puede leer estas palabras y sentir interés pasajero, o puede comprometerse de manera absoluta. 30 días siguiendo las 5 reglas con disciplina implacable transformarán su vida. Cada día, una regla, una batalla. Cada acción, un paso hacia la versión más fuerte, más libre y más viva de sí mismo. Puede ser tarde. Mañana. El tiempo no espera. Cada instante desperdiciado es un día de vida que se pierde. El camino está delante. Las reglas están claras. La acción es inevitable para quien busca maestría. No esperes permiso, no busques motivación, solo hazlo. Actúa hoy, cada día, siguiendo los principios que Musashi legó en su última semana de vida. Después de 30 días, mirarás al espejo y verás a alguien que antes no existía, alguien formado en disciplina, en valentía, en libertad. Al final, la pregunta permanece. ¿Vas a seguir siendo quien eres o vas a convertirte en el guerrero que naciste para ser?